Bien, nos encontramos en el Salón de Actos del Colegio de la Inmaculada, donde se va a celebrar una conferencia interesante sobre una unidad que no es que no pase nunca de moda, sino que cada vez suscita más interés. Además, en años tan señalados como el centenario de la muerte de Santiago González Tablas. Estamos hablando de regulares, pero no vamos a hablar solo del héroe, sino de los héroes de regulares, y lo vamos a hacer con un auténtico estudioso de la materia. Don Jesús Narciso Núñez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Porque de regulares hay que hablar de héroes en plural, no solo González Tablas, que quizá, como decíamos, sea el más conocido, pero también hay muchos otros ejemplos, claro. En la milicia se suele decir habitualmente que en unos pocos se reconocen los méritos de muchos. Entonces es algo perfectamente que se podía poner para regulares precisamente. Regulares hay que pensar que es una unidad como tal fuerza, dividido luego en grupos, Tetuán número 1, Melilla número 2, Ceuta número 3, Larache número 4, Alucema número 5 y luego los que hubo luego posteriormente, ¿no? Que es que tuvieron cerca de 90.000 bajas, es que 90.000 hombres, de los cuales casi 15.000 perdieron su vida y el resto estaban heridos graves, muchos de ellos mutilados, heridos con heridas de gravedad, incluso algunos un porcentaje inferior, pero también un porcentaje significativo de personas que desaparecieron. En todos los conflictos bélicos siempre desaparecen personas, ¿no? Que nunca se puede saber de ellos, que nunca se va a encontrar el cuerpo, ¿no? Entonces, evidentemente González Tablas, el acuartelamiento aquí de Ceuta, tiene precisamente ahí su nombre, ¿no? Pero evidentemente hubo muchísimos más ahí de ello. Luego también hay que pensar que también regulares es la fuerza más condecorada, no solamente del Ejército de Tierra, sino de todas las Fuerzas Armadas españolas. Y además, aquí en Ceuta, el grupo de regulares número 54, heredero de grupos de regulares anteriores que ha habido, pues es la unidad más condecorada de todas las Fuerzas Armadas, por el número de corbatas que tiene, de laureadas colectivas que se concedieron, como de medallas militares. Y también en el tema de las individuales, porque las cruces de San Fernando y las medallas militares se concedían al valor heroico, normalmente, por desgracia, muchas veces a título póstumo, ¿no? Y bueno, pues sería imposible, nos haría falta ni un seminario siquiera entero, mañana y tarde, para hablar de todos los héroes regulares, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer va a ser una exposición de todo lo que realmente, de todas las bajas, de todo lo que ha habido, y me voy a centrar luego en uno de los ejemplos distintos, que fue precisamente jefe regulares de aquí de Ceuta. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del dato que acaba de dar el conferenciante, 90.000 bajas, el Instituto Nacional de Estadística cifra la población de Ceuta 31 de enero en 82.500 personas, es decir, creo que la población y más, o sea, esa comparativa yo creo que es bastante aclaratoria. Me dice usted que se va a centrar en una persona, ¿en quién? Sí, me voy a presentar a una persona precisamente porque coinciden tres circunstancias especiales, y es José Enrique Varela Iglesias. Su fajín lo lleva la Virgen de África, la Virgen de aquí de Ceuta. Fue jefe del grupo de regulares de Ceuta entre 1925-26 hasta el 29, estuvo del 26 al 29, y luego además encima es que este año se cumple el centenario precisamente de que el rey Alfonso XIII le impuso las 2 cruces laureadas que ganó siendo teniente de regulares en la Plaza de España en Sevilla, se cumple. Y luego además fue encima alto comisario de España en el protectorado de Marruecos, y precisamente hasta el empleo de teniente general, también había sido ministro del Ejército, siguió vistiendo el uniforme de regulares. Es decir, es el ejemplo, el prototipo de miembro oficial de regulares que a lo largo de toda su trayectoria ha llevado siempre regulares en su corazón, en su cabeza, y ha sido precisamente que tal vez más puede representar, porque es además el único que vivió para poder llevar las 2 cruces laureadas de San Fernando que se conceden al valor heroico. Es el ejemplo más significativo. Una última pregunta, ya con esto concluimos. ¿Los 111 años de historia de regulares están suficientemente contados o todavía podemos encontrarnos alguna sorpresa? Falta muchísimo, y voy a poner un ejemplo que yo creo que todo el mundo va a entender. Regulares no tiene todavía ninguna tesis doctoral. La Legión la tiene, la Armada la tiene, la Guardia Civil la tiene. Muchas unidades del Ejército tienen tesis doctorales. Todavía falta mucho por investigar y por contar, precisamente, de esas grandes fuerzas, los grandes hombres, fuerzas más indígenas en sus primeras décadas, donde tenemos muchísimo que contar de aquellos hombres que dieron su vida precisamente por defender a España. Bueno, invitándolo a que recoja usted su propio guante, le agradecemos que nos haya atendido. Muchísimas gracias. Pues muy amable y muchísimas gracias. Hasta luego. Unos pocos se reconocen los méritos de muchos, o se premian los méritos de muchos, ¿no? Creo que es una frase que en el caso de regulares viene como anillo realmente
al dedo, ¿no?